Y luego aparece en la historia regresando 3 años después. Y cuando regresa, él pide una audiencia con el Concilio de Jerusalén. Cuando pide la audiencia con el Concilio de Jerusalén, la gente de Jerusalén se sorprendió, porque Pablo sabía más de Cristo que lo que ellos sabían y habían andado con él. Entonces, para mí, mi teoría sobre el particular es que cuando Pablo estuvo 3 años fuera del círculo de Jerusalén, que dice que estaba precisamente en Arabia, 3 años en Arabia, para mí, el Cristo resucitado se le reveló a Pablo, y en esos 3 años, lo mismo que el Cristo le había enseñado a los apóstoles, se lo enseñó a Pablo. Por eso cuando Pablo llega a Jerusalén, dice: yo soy apóstol como ustedes, porque a mí se me apareció. Porque las reglas para ser apóstol era que él lo llamara. O sea, un apóstol era apóstol porque Jesús lo había llamado. Un apóstol era apóstol porque Jesús lo había enseñado. Y un apóstol era apóstol porque Jesús, el resucitado, se le había aparecido. Y Pablo dice: yo cumplo con los 3 requisitos para que ustedes me nombren apóstol. ¿Por qué? Porque a mí él me llamó camino a Damasco. A mí él me enseñó en Arabia. Y el que se me presentó a mí, cuando yo le pregunté quién era, me dijo que era el resucitado. Por lo tanto, yo cumplo con los 3 requisitos que ustedes exigen para yo ser apóstol. Lo que pasa es que la iglesia de Jerusalén era muy literal. Y la iglesia de Jerusalén decía: si Jesús puso 12, no pueden ser 11. Por esa razón, después de la muerte de Judas, nombraron otro más, a Matías. Pero si son 12, no pueden ser 13. Por lo tanto, Pablo nos admira todo lo que conoces, nos admira todo lo que sabes, nos admira todo lo que tú nos comunicas, pero no te podemos aceptar apóstol. Y Pablo dijo: pues yo no tengo problemas con que ustedes me acepten, porque ustedes son apóstoles de los judíos, pero yo me declaro apóstol para los gentiles. Y a la larga predominó su apostolado, porque prácticamente los judíos desaparecen en el siglo IV en Pela, en la ciudad de Pela, y lo que queda es la iglesia cristiana gentílica dirigiendo el destino de la iglesia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo, por allá, camina para allá, que tú todavía estás muchacho. La gente que escuchará esto por internet dirá: ¿qué pasará entre esos intervalos? Buenas noches. Había escuchado y leído que la iglesia de Roma la había fundado Priscila, y creo que mira quién fundó la iglesia en Roma. Mira, la iglesia de Roma probablemente la fundaron aquellos cristianos que salieron de Pentecostés, que eran oriundos de Roma, y llegaron a Roma. Y desde luego, ellos no, bendito, ¿qué podían hacer unos cristianos que solamente habían aprendido el don de lengua? No podían hacer mucho. Ellos desarrollaron un culto judío cristiano. Era mesiánico, era un movimiento mesiánico. Y desde luego, siguieron ganando a otros para la fe. Pero ganaron también a gentiles para la fe. Fueron ganando a gentiles para la fe. Pero hubo un problema. Y es que cuando Claudio, el emperador, muere, antes de Claudio morir, había emitido un edicto. Y en ese edicto, Claudio había expulsado a los judíos de Roma. Así es que los cristianos son judíos.
¿Y qué tuvieron que hacer los cristianos? Salir de Roma y volverse a Jerusalén. Pero los gentiles cristianos que habían se quedaron en Roma. Entonces ellos empezaron a desarrollar un pensamiento teológico distinto al pensamiento judío. Pasaron varios años. Y cuando Claudio murió, Nerón advino al poder. Y cuando Nerón adviene al poder, elimina el edicto claudino. Y cuando elimina el edicto de Claudio, Nerón decide, los cristianos deciden volver de nuevo a Roma. Pero cuando llegan a Roma se encuentran con un problema bien serio. Y es que ahora los cristianos están liberados. ¿Ven? O sea, los cristianos judíos que llegan a Roma habían enseñado a los cristianos gentiles a no comer langosta, ni a no comer camarones, a no comer lechón asado, ¿verdad? Y ahora cuando llegan allá, se encuentran que los cristianos comen camarones, comen langosta y comen lechón asado. ¿Ven? Entonces escandalizan a los cristianos. Y cuando Pablo se enteró de esto, entonces Pablo le escribió la carta a los romanos para decirle a los cristianos gentiles de Roma: yo soy apóstol de los gentiles y yo tengo derecho para llamarle la atención a ustedes, porque ustedes están cometiendo abuso contra nuestros hermanos judíos. Ellos no se merecen que ustedes abusen de ellos así. Ahora, no hay una evidencia contundente que haya sido Priscila y Aquilas los fundadores de la iglesia. Claro, ellos estuvieron en Roma muchas veces con Pablo, y la aportación que ellos tuvieron que haber dado a la iglesia de Roma fue extraordinaria, pero no hay manera de decir fundaron la iglesia. No la hay, pero sí, la aportación fue extraordinaria. Otra pregunta por aquí, y me quedan 3 minutos. Cuando mencionas a Marción, hijo de un obispo, ¿no? Ajá. O sea que ya había una jerarquía. Sí. ¿Esta jerarquía respondía a una sede central o era otro tipo de organización? Mira. ¿Y dónde era? ¿No había una? Inicialmente habían apóstoles. Eso era lo que había inicialmente. Pero cuando hubo apóstoles, a alguien se le ocurrió unir la iglesia en una comunidad. Todo el mundo se juntó. Y de hecho, la gente vendía sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué sucede? Los apóstoles no podían atender toda la multitud que había. Porque eran muchos de aquellos 8,000 que se convirtieron, muchos de ellos fueron y volvieron para atrás y se quedaron en Jerusalén. Pero, déjeme decirle algo, y se lo voy a decir con claridad: los puertorriqueños aceptan a un neoyorrican cuando es campeón de deporte y dicen que es puertorriqueño de pura cepa, o cuando es cantante o cuando es actor, pero si no es reconocido, lo de neoyorrican es despectivo. ¿Se da cuenta? Y lo mismo sucede, las sociedades no cambian, o sea, las costumbres sociales son costumbres sociales. Entonces, había prejuicio contra esos judíos